La Voz de América presenta. Se intensifica la guerra entre Israel y Hamás. El ejército israelí denuncia el hallazgo de niños y bebés decapitados. Estados Unidos confirma la muerte de al menos 22 estadounidenses en Israel. La ONU teme por la vida de sus 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza. Y los republicanos ya tienen candidato para liderar la Cámara, pero le faltan votos. Bienvenidos, les saluda Diva Lizeth Cash. En el quinto día de conflicto, Israel formó hoy un gobierno de unidad, al tiempo que se intensifica la guerra con el grupo islamista Hamás. El intercambio de cohetes entre Israel y Gaza persiste, aumentando la cifra de fallecidos. Más de 1.200 personas han muerto en Israel, según las autoridades de ese país, y en Gaza reportan que 1.100 personas han fallecido, incluyendo trabajadores de organizaciones de ayuda internacional. La población de Gaza este miércoles está completamente cercada y a oscuras luego de que la única central eléctrica del área quedara sin combustible. Alejandro Ernesto, nuestro reportero en Israel, estuvo visitando hoy el área asegurada por el ejército israelí, el cual denuncia el hallazgo de cuerpos de civiles, incluyendo bebés y niños decapitados. Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras. Una población de 1.000 habitantes, de los cuales 100 fueron asesinados por Hamás, según el reporte entregado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Aún quedan cadáveres en las calles, autos calcinados y sangre por todos lados. En estos momentos acaban de sentirse algunas explosiones y tanto soldados como los periodistas que estamos aquí hemos terminado todo cuerpo a tierra. No ha pasado nada. Hay una destrucción total en el lugar que fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel hace apenas 2 días. Y el ejército israelí califica los hechos aquí ocurridos como los peores, como la peor masacre de esta guerra. Esperamos que termine. Fue terrorífico. Así describe Mayan Levy la experiencia que marcó la transición de un día común a vivir en alerta. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Hubo tiroteos, no sabíamos qué estaba pasando. Los vecinos estaban saliendo, unos vecinos fueron y pelearon por nosotros, tomaron armas y nos protegieron. Horas después, cuenta, veían cuerpos en las calles, algunos que aún no han sido levantados. La Voz de América habló con una de las personas que aguardaban por noticias de familiares desaparecidos. No se sabe si está bien, no se sabe si se la llevaron. No se sabe absolutamente nada. Hasta la mañana de hoy, las autoridades de Israel le confirmaron a Adolfo que su sobrina y la cuñada fueron asesinadas por Hamás. Los menores han sido una de las grandes víctimas de este conflicto. Como ven, el objetivo era un jardín infantil. Tienen suerte de que estuviera vacío. El gobierno israelí confirmó el hallazgo de cuerpos de bebés y niños decapitados, pero en Gaza también se han cobrado vidas de menores y muchos se ven caminar heridos tras las explosiones registradas. Tenemos niños de 1 año, de menos de 1 o 2 años. Nos estábamos desplazando con niños, unas 150 personas. No nos llevamos nada más que las chanclas del baño. Tenemos un niño de 6 meses. No llevábamos pañales, fórmula para bebés ni nada. Simplemente dejamos todo atrás debido al intenso ataque aéreo. No existe un lugar seguro. El único lugar seguro después de Dios es el hospital Al-Shifa. Nos quedaremos aquí. ¿Somos sus objetivos? ¿Somos bestias humanas? El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha afirmado hoy que una incursión terrestre contra Gaza es inminente. Los accesos de la frontera con Gaza permanecen hoy bloqueados por el ejército y la policía, mientras continúan los ataques con cohetes de ambos lados y se mantiene la búsqueda de militantes de Hamás infiltrados en Israel. Alejandro Ernesto, Voz de América. Por su parte, el gobierno de Colombia confirmó la muerte de Ivonne Rubio, una ciudadana colombiana quien se encontraba en una fiesta de música electrónica en la frontera con Gaza. Aún se desconoce el paradero de su pareja Antonio Mesías Montaño, quien estaba con ella en el momento del ataque. Y mientras tanto, el gobierno israelí recibió el primer cargamento de armas de Estados Unidos como apoyo a la guerra contra Hamás. A su vez, el secretario de Estado Antony Blinken emprendió viaje hacia Israel y Jordania. Para ampliar esta información nos conectamos con Paula Díaz, quien está en la Casa Blanca. Paula, inicio por preguntarte qué se sabe de los estadounidenses desaparecidos en Israel. Diva, pues el Departamento de Estado confirmó esta tarde que la cifra de estadounidenses muertos por la guerra entre Israel y Hamás aumentó a 22. Precisamente temprano, el presidente Joe Biden tuvo una llamada con el primer ministro de Israel.
Esta es la cuarta llamada desde el inicio del conflicto. El presidente Joe Biden afirmó que sigue monitoreando la situación en el Medio Oriente junto con la vicepresidenta y su equipo de seguridad. Biden confirmó que habló en la mañana con el primer ministro israelí y planea reunirse con líderes de la comunidad judía estadounidense. No hay justificación para el terrorismo. El tipo de terrorismo que se ha exhibido aquí está más allá de lo aceptable, más allá de los límites. Como dije ayer, mi compromiso con la seguridad de Israel y la seguridad del pueblo judío es inquebrantable. Estados Unidos respalda a Israel. El primer avión de carga con armamento avanzado y equipo militar llegó este miércoles a Israel en una demostración del apoyo a la guerra entre Israel y Hamás. El Departamento de Defensa israelí en un comunicado dijo que se coordinó la movilización del avión de carga para asegurar el transporte directo del armamento desde Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken emprende un viaje a Israel para llevar directamente un mensaje de solidaridad y apoyo del pueblo estadounidense. Vamos camino a Israel con un mensaje simple y claro de parte del presidente de Estados Unidos y del pueblo estadounidense. Y esto es que Estados Unidos apoya a Israel y al pueblo israelí, hoy, mañana y todos los días. Israel ha dicho que Hamás y otros grupos militantes en Gaza mantienen como rehenes a unos 150 soldados y civiles. Una veintena de ellos son estadounidenses. El presidente Biden se reúne precisamente en estos momentos con líderes de la comunidad judía aquí en Washington, a quienes les reiteró el apoyo del país a Israel. Gracias a nuestra corresponsal desde la Casa Blanca. Mientras tanto, la ONU asegura que sus 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza se encuentran en peligro y varios de ellos han fallecido. Desde la sede del organismo en Nueva York, Ángela González nos informa que el paso para la entrada de asistencia y personal humanitario está completamente cerrado. La Agencia de Obras Públicas y Socorro para Refugiados Palestinos de la ONU tiene una de las operaciones más grandes en Palestina, con 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza. La ONU reporta que todos ellos temen por sus vidas y de las poblaciones que intentan proteger. Estoy en contacto con nuestros colegas sobre el terreno. Nos cuentan lo aterrorizados que están. Algunos han buscado refugio en edificios y escuelas de la ONU. Muchos han perdido a seres queridos, familiares y vecinos. Según el vocero del secretario general, 11 de sus empleados han muerto. 1.000 residencias han sido destruidas y unas 220.000 personas se encuentran refugiadas en 92 instalaciones de la ONU, mientras se agotan los suministros vitales. No hemos podido recibir suministros humanitarios desde el 7 de octubre. No podemos ingresar al personal de la ONU y no podemos sacar a ninguna persona que trabaje con nosotros. El secretario general de la ONU pidió la liberación de los rehenes en Gaza y mostró preocupación por enfrentamientos en la frontera libanesa. Me preocupa el reciente intercambio de disparos a lo largo de la línea azul y los recientes ataques denunciados desde el sur del Líbano. Hago un llamado a todas las partes y a aquellos que tienen influencia sobre ellas para que eviten una mayor escalada y efectos colaterales. Pido la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza. El secretario general ha sostenido varias reuniones con líderes de la región, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, para poder abrir el paso de Rafí, que se reporta también ha sido bombardeado en la frontera de Gaza con Egipto, para crear un paso de ayuda humanitaria. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y en Washington, el Partido Republicano ya tiene candidato para liderar la Cámara de Representantes. La Casa Blanca urge su nombramiento para movilizar más ayuda a Israel. Nos conectamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿quién es el legislador que se perfila como el próximo presidente de la Cámara? Y lo más importante, ¿tiene ya los votos? Diva, el nominado a la presidencia de la Cámara, Steve Scalise, el segundo republicano de mayor rango en la Cámara, ganó este miércoles una votación interna puerta cerrada dentro de su partido con 113 votos a favor y 99 en contra. El asunto ahora es que Scalise no tiene los votos suficientes, el apoyo de todos los republicanos para poder ganar la presidencia en el Pleno frente a los demócratas que respaldan su líder, Hakeem Jeffries. En medio de esta incertidumbre, la votación que estaba prevista para esta tarde se postergó para dar más tiempo a Scalise de encontrar los votos suficientes. Necesita, recordamos, 218. No se sabe cuándo logrará convencer a los que dentro de su propio partido aún se oponen a su candidatura. We have a lot of work to do.
Tenemos mucho trabajo por hacer, no solo en la Cámara estadounidense, sino que vemos cuán peligroso es el mundo y cómo las cosas pueden cambiar tan rápidamente. Necesitamos asegurarnos de que estamos enviando un mensaje a la gente de todo el mundo de que la Cámara está abierta y se ocupa de los asuntos de la gente, asegurándonos de que estamos firmes inequívocamente, y nuestra primera resolución que aprobaremos bajo el presidente Steve Scalise será dejar claro que apoyamos a Israel. Scalise es un veterano de la Cámara y actualmente está bajo tratamiento para curar un cáncer de sangre. El nominado urgió a su partido a unirse porque hay muchas urgencias a las cuales la Cámara tiene que responder. Por ejemplo, aprobar un paquete de ayuda a Israel, un nuevo paquete de ayuda para Ucrania y sobre todo cuando falta solo un mes, casi un mes, evitar un cierre de gobierno el 17 de noviembre si no se aprueba un nuevo plan para el gasto federal de este año fiscal. Gracias, Jacopo, por tu actualización desde el Congreso. Por su parte, el Papa Francisco se pronunció hoy sobre el ataque de Hamás. Afirmó que cualquiera que sea atacado tiene el derecho de defenderse y pidió la liberación inmediata de los rehenes. Durante su audiencia general de la Plaza de San Pedro, el pontífice aseguró que sigue con dolor y preocupación los acontecimientos en Israel con tantas personas muertas y heridas. Mencionó también el asedio que viven los palestinos en Gaza. Pido que los rehenes sean liberados inmediatamente y que quien sea atacado tenga derecho a defenderse. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimenta el odio, la violencia, la venganza y solo hacen sufrir a los demás. Oriente Medio no necesita guerra sino paz. Y por otra parte, los gobiernos de Latinoamérica expresan sus posturas sobre la guerra, mientras mandatarios como el de Venezuela, Nicolás Maduro, habla de un genocidio contra la población palestina. Otros, como el de Argentina, Alberto Fernández, se solidarizaron con la comunidad judía. Ariana Núñez nos amplía. El presidente de Venezuela utilizó términos como apartheid y masacre contra Palestina para referirse a la ofensiva que emprendió Israel después del ataque sorpresa del grupo Hamás. De alerta, de alarma ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. Bombardeos indiscriminados. Venezuela rompió relaciones en 2009 con Israel, alegando lo que calificó como atrocidades contra el pueblo palestino. Es la continuidad de una política fuertemente pro-palestina. También se ve de alguna manera como una política antiestadounidense por la cercanía de Israel y Estados Unidos. Desde México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador prefirió condenar todas las muertes y llamar a Naciones Unidas a encontrar una salida sin violencia. Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución. Días atrás, el colombiano Gustavo Petro generó el repudio de la comunidad judía al señalar: ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Pero su Cancillería emitió un comunicado pidiendo retomar de manera urgente un proceso de paz. Mientras, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se comunicó con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y le reiteró su solidaridad. La comunidad judía en Argentina es muy importante y eso marca un poco las posiciones. Los estados latinoamericanos tienen posiciones parecidas a las que siempre tuvo Venezuela antes del gobierno actual, que era la idea de abogar por la paz, la seguridad, la convivencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. En Guatemala siguen los bloqueos y las protestas. Las autoridades intentaron sin éxito desalojar a los manifestantes, quienes insisten en pedir la renuncia de la fiscal general. Eugenia Sagastume con los detalles del paro nacional. Momentos de tensión se vivieron en un intento de desalojar a los manifestantes en la ciudad de Guatemala. Hasta las últimas consecuencias vamos a ser pacíficos. Si ellos vienen y dialogan, pues vamos a hablar con ellos. Y aunque algunos bloqueos fueron liberados de forma voluntaria y temporal, la aspiración de los manifestantes es la misma: lograr la salida de la fiscal. Resistir hasta lograr la renuncia de María Consuelo Porras.
Este es uno de los puntos que permanece bloqueado en la ciudad capital y que impide el paso de quienes viven al sur del país para ingresar al centro. Muchos negocios permanecen cerrados, los restaurantes están cerrados, las calles lucen vacías en el 10º día de protestas a nivel nacional. Pese al desabastecimiento de combustible y alimentos, quienes apoyan las protestas aseguran que es el resultado de la corrupción. Estamos hastiados de los niveles de corrupción que se desarrollan en el país, ¿verdad? Esto que se refleja a nivel nacional es el cansancio al que hemos llegado ahora, cada ciudadano o cada poblador de este país. A todos nos perjudica y esperamos que esto termine pronto a través de un diálogo, que es lo que tiene que haber. A través de una carta abierta, el presidente Alejandro Yamatei nuevamente señaló al presidente electo Bernardo Arévalo como promotor de los bloqueos, a lo cual Arévalo le respondió que el responsable de conciliar es él como mandatario del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ecuador extrema seguridad a candidatos presidenciales en la etapa final de campaña. Los detalles en minutos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Ecuador extrema seguridad a candidatos presidenciales a tan solo 4 días de las elecciones. Desde Quito, Néstor Aguilera nos reporta que la seguridad en actos públicos es la prioridad de la Policía Nacional. En medio de medidas de seguridad extrema, los candidatos por la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González, afrontan el último tramo de la campaña electoral que cerrará a la medianoche de este jueves. A través de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, coordinamos con las direcciones o unidades de inteligencia de Fuerzas Armadas, de tal forma que podemos de alguna manera tomar decisiones de posibles eventos que se podrían dar. Agentes vestidos de civil y miembros de las Fuerzas Armadas en un número no especificado conforman el primer anillo de seguridad para los actos públicos de los candidatos. Los riesgos son mucho más elevados. Nosotros tenemos que ser muchísimo más estrictos. Las rutinas de los equipos de campaña también se han modificado por la violencia extrema que enfrenta el país. En el recientemente publicado Informe Global contra el Crimen Organizado Transnacional, el país andino se ubicó en el puesto 10 en el mundo. El investigador José Tayupanta participó en la investigación. Estamos registrando los niveles de criminalidad más altos que desde que se tiene registros. Para el experto, la violencia se ha exacerbado a través de agentes externos como organizaciones provenientes de países como México y Albania. Pero tener otro asesinato de un candidato, de una persona políticamente expuesta, nos dejaría muy débiles institucionalmente.
Las medidas de seguridad se extremaron tras el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pocos días antes de la primera vuelta electoral el pasado 9 de agosto. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Argentina, decenas de personas fueron evacuadas este martes en la provincia de Córdoba debido a los incendios forestales que aumentan su tamaño en medio de una intensa ola de calor. De acuerdo a los datos del Ministerio de Seguridad Social, el principal incendio forestal se ubica en el Valle de Punilla por la presunta irresponsabilidad de un hombre que había encendido una fogata para preparar café. El hombre está detenido. Y de Sudamérica pasamos a Puerto Vallarta, México, donde el huracán Lidia tocó tierra como categoría 4 antes de disiparse este martes. Una persona murió por la caída de un árbol y otras 2 resultaron heridas. El huracán derribó árboles y voló techos de casas con vientos de hasta 220 kilómetros por hora antes de avanzar tierra adentro. Y en minutos, la oposición venezolana se alista para las primarias. Más de 3.000 centros de votación han sido habilitadas. Ya volvemos. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Venezuela habilitan más de 3.000 centros de votación a días de la elección primaria para definir el candidato que enfrentará al oficialismo. Álvaro Algarra desde Caracas nos amplía. La oposición de Venezuela habilitará 3.010 centros de votación y 5.134 mesas para las elecciones primarias del 22 de octubre. El horario de participación será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y aquellos centros que tengan personas en fila permanecerán abiertos. Y el conteo será manual, aseguró Roberto Abdul, encargado de la logística del evento. El ciudadano llega al centro de votación, se presenta en la mesa de votación, entrega su cédula de identidad. Una vez entrega su cédula de identidad, pues verifican el cuaderno, lo ubican, le entregan la boleta, va al paraván, ejerce su derecho al voto. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, órgano rector encargado de la elección, Jesús María Casal, dijo que es muy relevante la participación de los voluntarios para que el proceso se desarrolle de manera transparente, organizada y segura. El mensaje final ha sido de agradecimiento a las juntas regionales, a las organizaciones sociales, venezolanos en el exterior, también en el país, que han contribuido para resolver los aspectos logísticos de la primaria. El presidente de la coalición opositora Plataforma Unitaria, Omar Barbosa, por su parte, catalogó como exitoso el cronograma organizativo y agradeció a los partidos políticos que apoyan la elección. Bueno, la logística muy bien, tanto en el aspecto técnico como organizativo. Las primarias están avanzando
dentro de lo previsto en el cronograma. La Comisión Nacional de Primarias informó que también se desplegarán 87 centros de votación en 80 ciudades de 30 países del mundo para que los venezolanos puedan ejercer el derecho al voto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y la cultura latina viene en caja. Estados Unidos sigue celebrando el mes de la herencia hispana y hoy le presentamos a una venezolana que con su emprendimiento promueve la cultura latina. Ya regresamos. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. En el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, una venezolana da vida a un emprendimiento tan latino como los tacos en México o las maracas en Venezuela. Jorge Agobián nos cuenta esta historia llena de amor que resalta nuestra cultura y nuestro idioma. La cultura latina también viene en caja. Cajas llenas de juegos y diversión, con las que Gabriela no solo promueve su idioma nativo. Quiero compartir el orgullo de ser latina y quiero... La historia del emprendimiento de esta venezolana no está alejada de su propia experiencia como migrante, la de ella y la de millones. Lola viene de Amazonas y emigró para acá, para Estados Unidos, y trabaja muy fuerte, con muchísimo amor, para que Pío no olvide dónde viene. Mami, ¿me enseñas algunas palabras venezolanas? Los tucanes le dan vida al proceso de enseñanza. ¡Venezuela! Razón suficiente para que su emprendimiento se llame de esa manera. Guarao. Vida. Guarao. Para no solamente compartir el español y ayudar a los chiquitos a que aprendan español e inglés, sino también para conectar tanto a las personas que son americanas y no tienen ninguna conexión directa con Latinoamérica, como a familias que, al igual que yo, emigran a este país y quieren mantener sus conexiones súper fuertes con sus países. Empanadas. Después del inglés, el español es el idioma más hablado en Estados Unidos, entre personas de 5 años o más. Y las proyecciones indican que en 30 años, 1 de cada 4 personas hablarán el idioma de manera fluida. Maracas. Lo que fortalecerá la multiculturalidad en escuelas. Los niños que están a su alrededor, que no tienen el mismo background, tengan la posibilidad de conectar con ellos y entender de dónde vienen, por qué son como son, qué mueve su cultura. Y por qué no, responder a preguntas como estas. ¿Qué es para un niño mexicano un alebrije? ¿Qué es para un niño venezolano una arepa? ¿Qué es para un niño colombiano una arepa? El mes de la herencia hispana en Estados Unidos invita a celebrar las raíces de 63 millones de latinos que viven en el país, su trabajo y contribuciones. O como lo dice orgullosamente Gabriela, lo bueno se comparte. Jorge Agobián, Voz de América. Y con este emprendimiento nos despedimos por el día de hoy. Les acompañó Diva Lizeth Cash.